Sean bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy vamos a abarcar cómo emplear Docker en nuestro entorno de desarrollo para llevar la base de datos. La aclaración del entorno de desarrollo es muy importante, ya que este procedimiento no es el mismo que se haría en un ambiente de producción, puesto que Docker Compose no es una herramienta de orquestación para llevarlo a producción. En estos casos se utilizaría más bien Docker Swarm, o en un caso mucho más globalizado, no sé cómo decirlo, mucho más industrializado, Kubernetes. En este caso, vamos a abarcar lo que sería un archivo de configuración, las variables de entorno por defecto, algunos volúmenes que pueden llegar a ser importantes y bueno, pues lo de la network, que no hay mucho misterio. De pronto, para las personas que ya sean un poco más entendidas, vamos a hacer un recorrido rápido por cada uno de los archivos para que básicamente puedan copiar y ya, y no tengan que estar esperando todo lo del video, porque a mí también me pasa. A veces es algo que todo el mundo ya sabe, pero pues, o bueno, al menos yo ya sé, pero tengo que esperar a que la persona del video lo explique y muestre un video, un archivo paso a paso. Entonces esto sería el Docker Compose y estos serían los archivos de configuración. Bueno, tenemos una carpeta Postgres con logs, aunque esto se infiere directamente en los volúmenes. Tenemos en la carpeta script y bueno, el archivo de configuración, que es donde está lo más importante. Y ya luego este, que de hecho este ni siquiera es necesario, ahora que me acuerdo. Porque ahorita vamos a tener un problema con los permisos, pero bueno, vamos a abarcarlo de esa forma. Pero sí, eso serían nomás los dos archivos. Tendríamos uno de pronto de purge, que serviría es para eliminar los volúmenes en caso de volver a tener, por decirlo así, una base de datos virgen. Y ya. Ahora vamos a empezar. Lo más importante, yo suelo seguir una convención de tres tipos de bases de datos distintas en un entorno de desarrollo. Tenemos DBDev, que sería el contenedor que va a albergar la base de datos de desarrollo. Ya luego está la de producción, que sí, de pronto pues para hacer pruebas de producción en un entorno de desarrollo, valga la redundancia, pues también es necesaria una base de datos. Entonces podríamos tener también otro contenedor que sería dbprod, podría ser fácilmente. Y por último una de testing, por no querer, digamos, ensuciar las otras o contaminarlas, también podríamos tener la de dbtest, que de hecho acá se ve en el purge como tenemos pues esas tres. En este caso, ya después nosotros solemos trasladar el nombre al contenedor. El contenedor, de pronto acá no es tan relevante el nombre del contenedor porque no estamos en producción, pero yo por lo general suelo basarme bueno, en esta nomenclatura muy sencilla, que sería pues el nombre de la aplicación, en este caso bot, aunque de hecho no sería bot, sería app. Ya luego, ¿en qué consiste esto? Pues una base de datos. En este caso, si fuera el servidor, pues sería server. Otro servicio, pues acá vendría el nombre de servicio. Y por último, el contexto. En este caso estamos hablando de desarrollo. La imagen, siempre recomiendo utilizar Alpine. No necesariamente esto tiene que ir 100% orientado a Postgres. Yo utilizo Postgres porque es una de las bases SQL más utilizadas en la actualidad, pero pues esto aplica para cualquier otra. Yo estoy utilizando en este caso la versión 16, pero yo siempre recomiendo, pues para más que nada tema de rendimiento, pues utilicen Alpine, siempre y cuando no vayan a querer hacer cosas muy avanzadas con la base de datos, pues utilicen una versión un poco más optimizada para ahorrar esos valiosos recursos en nuestro servidor de producción. Ya luego el comando. El comando, esto es muy importante porque acá lo que vamos a definir es la instrucción que vamos a ejecutar al momento de iniciar nuestro contenedor. ¿Por qué utilizamos esto? Pues para definir lo que vendría siendo el archivo de configuración. Porque otra forma de establecer el archivo de configuración sería por medio de variables de entorno aquí, pero pues si les soy honesto, a mí no me gusta ensuciar tanto variables de entorno en el Docker Compose, y yo prefiero pues tener todo modularizado, o sea, todo en su correspondiente archivo. Por ejemplo, acá tenemos esto, que mucha gente ya también habrá visto esto, me parece que no en forma de variable de entorno, sino que en lugar de correr este comando tendrían que correr, de hecho se ven muchos ejemplos, bueno, ahorita no tengo uno, pero pues se vendría haciendo de la siguiente forma, ¿no? Se ejecutaría Postgres y acá tendrían que, por medio del parámetro C, tendrían que ir especificando cada uno de estos. Entonces, login collector on, log rotation age un día, y así tendrían que ir especificando cada uno de esos en este comando de acá, lo cual pues no es muy cómodo de leer. La única configuración que vamos a especificar en el comando pues sería el archivo, que es este de acá, y ya pues en este podemos meter toda la información que queramos. Aún no vamos a abarcar el archivo. Soy el único que se le ocurre que es buena idea ponerse a mascar chicle antes de grabar.
Bueno, tenemos el puerto, como vuelve y juega. Pues el puerto acá puede ser exactamente el mismo, aunque tengan cuidado en caso de que tengan múltiples contenedores de Docker en una misma, como les digo, en una misma aplicación, ¿no? Digamos que, por ejemplo, yo tengo un bot y el bot tiene su base de datos y ya también tengo un backend y el backend tiene su base de datos. Pues acá sí es importante tener mucho cuidado. Recuerden, el izquierdo es el externo y el derecho es el interno. El derecho pues da completamente igual porque solo tenemos una aplicación. El izquierdo es el importante porque digamos que si para mi aplicación tengo que tener dos bases de datos corriendo, pues acá tengo que poner, pues por ejemplo, un número distinto, pues para no utilizar el mismo puerto en la máquina anfitriona. Acá están las variables de entorno básicas, hay más, pero en este caso yo solo necesito estas. En este caso el usuario, estas sí son muy importantes al momento de generar la conexión con nuestra aplicación. Por ejemplo, ya acá tengo los dos archivos que ya hemos abarcado anteriormente y en development pues básicamente tengo que copiar y pegar lo que tenemos acá, ¿no? Si tengo acá, si estoy creando la base de Postgres con el usuario Postgres, tengo que venir acá y copiar Postgres. Si tengo la contraseña este larguero, pues tengo que venir acá, copiar este larguero y ponerlo acá en el password. Y si tengo, por ejemplo, el nombre de la tabla principal, pues acá también tendría que poner el nombre de la tabla principal. Los mismos con el puesto y el localhost. Acá el localhost cuando estamos hablando de Docker Compose, completamente válido. Pero hay que tener cuidado en el momento en que nosotros vayamos a desplegar, entre comillas, estemos probando la aplicación desplegada en un entorno local o de pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando nosotros queremos, esto ya lo he explicado en videos anteriores, pero no tengo problema con volverlo a repetir. Mientras nuestra aplicación esté corriendo, digamos, en crudo, o sea, no está dentro de un contenedor, nosotros siempre para referirnos a otro contenedor vamos a utilizar localhost. Pero en el momento en que, o sea, en este caso la base de datos, ¿no? La base de datos siempre va a correr en un contenedor. Pero digamos que ahora nuestra aplicación la vamos a montar dentro de un contenedor. Eso quiere decir que tanto la aplicación como la base de datos se encuentran en un contenedor. Y para hacer referencia, habría que, pues, dentro de la aplicación especificar el nombre del contenedor, aparte de también meterlos en la misma, en la misma red, ¿no? En este caso, si mi aplicación en contenedor va a conectarse a este, ya no puedo utilizar localhost, sino que ahora, pues aparte de conectarse de tener la misma red, o sea, acá tendríamos otro servicio distinto, app, etcétera, esto no lo vamos a abarcar. Ya tendríamos que hacer referencia a ese servicio, sea por el nombre del contenedor. Me parece que una vez ponemos container name, sí o sí debemos utilizar este. Ya este deja de ser válido, me arriesgaría a decirlo. Entonces tengan cuidado también con eso. Si la aplicación por ahora no está en un contenedor, utilicen localhost, pero en el momento de que sean dos contenedores, ahí sí conecten la red cuando estén orquestando los servicios y utilicen el nombre del contenedor, ya no localhost. Hecho esa aclaración, ya acá tenemos esto y vamos a pasar a los volúmenes. Los volúmenes, recuerden que hay dos tipos. Tenemos los bin mount y voy a ver si Copilot me dice el otro, que es el volume, efectivamente. Existe el punto de montaje y el volumen. El punto de montaje es como una ventana entre un archivo, una carpeta de la máquina anfitriona o de la máquina host al contenedor o a la máquina virtual. Es como cuando nosotros en algún momento hemos utilizado alguna máquina virtual, por ejemplo en VirtualBox, y nosotros le hemos dicho, oye, mira, la carpeta que se llama fotos de mi máquina host, o sea, yo la tengo en mi máquina host, o sea, acá en el explorador de archivos yo la tengo y yo puedo acceder, pues entonces comparte esa misma carpeta dentro de la máquina virtual y entonces los cambios que yo le haga a esta carpeta dentro de la máquina virtual se van a ver reflejados también en la máquina host y viceversa. Eso quiere decir lo que es un punto de montaje. Los puntos de montaje se diferencian de los volúmenes porque por lo general llevan una, ¿cómo les digo? Una sintaxis una sintaxis de ruta. O sea, siempre vamos a tener que especificar la carpeta, el nombre del archivo y demás. Cuando no lleva ningún punto, barra, etcétera, se va a entender que es un volumen. De esta forma es que se diferencia. Entonces, como pueden apreciar, los tres primeros elementos son puntos de montaje o bin mount y el último es un volumen. Voy a eliminar esto porque me parece que esto ya no es válido, a menos de que lo pueda poner en comentario. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a montar acá? Pues primero acá le estamos diciendo, oye, utiliza este archivo de configuración para, pues, correr Postgres con una configuración específica. Pues claro, ¿dónde está el archivo? Pues lo tenemos que montar. Y entonces, dentro de la carpeta Postgres que yo tengo acá, recuerden que la izquierda siempre es el anfitrión y la derecha es la máquina virtual, por decirlo de alguna forma. Aunque los puristas van a decir que no es una máquina virtual, lo sé, no es una máquina virtual, pero para simplificarlo le digo así. Y bueno, nosotros acá tenemos en Postgres
quitando los logs, acá ya tenemos el archivo, ¿no? Y entonces le vamos a especificar la ruta donde lo vamos a poner, ¿no? Esta ruta puede ser la que se nos dé la gana, pero por general en ETC siempre suele ir algunas configuraciones, entonces lo metemos ahí. También tenemos los scripts, que para aquellos que utilicen scripts de inicialización, pues acá también tenemos lo mismo. Recuerden que esta carpeta es distinta. Esta carpeta no es de Postgres, sino es de Docker en general, que está diciendo, oye, todo lo que tú quieras ejecutar al principio, mételo dentro de esta carpeta que sería como el entry point o el punto de entrada, ¿no? Entonces, todo lo que tengamos en script, que está acá, init.sql, lo vamos a poner. Acá yo solo puse que me mostrara la fecha como para probar de que estuviera corriendo y todo esté bien, y perfecto. Y ya por último vamos a hacer digamos el punto de montaje, pero ahora no vamos a llevar al contenedor, sino que vamos a traer del contenedor, entre comillas, vamos a compartir, pero ahora del contenedor a nosotros, porque en los dos casos anteriores le estábamos compartiendo con el contenedor y ahora nosotros vamos a traer del contenedor, aunque bueno, eso no es, o sea, eso no es distinto, o sea, son dos acciones que se cubren en el mismo contexto de que es yo llevo o yo traigo, ¿no? Pero pues acá este no es que nosotros vayamos a llevar los logs al contenedor, sino que nosotros vamos a traer los logs del contenedor. En este caso, el punto depende mucho. Hay algunos que utilizan, no me acuerdo si era Home, Postgres, algo logs. Si les soy sincero, no me acuerdo. Pero pues en caso de desconocer la ruta donde se guardan los logs, pues en la configuración nosotros directamente podemos especificar, oye, ¿dónde debo guardar los logs? Y le ponemos que internamente dentro del contenedor mnt log. Y ya, bueno, en este punto nosotros pues creamos el volumen para traerlo. Y ya por último, el punto de montaje. Y ya por último, el volumen. El volumen acá es sí y no importante. ¿Es importante o no? En pocas palabras. ¿Por qué? Porque estamos en una base de datos de desarrollo y bueno, por lo general el volumen siempre se suele eliminar, volverlo a crear, por lo que digamos que el nombre no es relevante y el volumen per se no es relevante. Pero bueno, igualmente recomiendo lo mismo también para producción, de que siempre llamen el volumen con la misma jerarquía que solemos utilizar acá arriba, ¿no? Aunque en este caso ya que estamos en producción, pues no sería muy necesario. Yo lo que suelo llamarlos es, por ejemplo, con el nombre de la aplicación o del producto y pues básicamente el servicio que están proveyendo, ¿no? En este caso, la base de datos. En otro caso sería server, en otro caso sería frontend, que sería server-side rendering o static-side generation, etcétera. En este caso, pues DB. Y bueno, dev de pronto sobra porque pues en producción no vamos a tener un contenedor de desarrollo ahí, pero bueno. Y acá apuntamos al directorio donde se guarda principalmente eso, donde se guarda pues la información de la base de datos. Yo antes solía hacer un punto de montaje y solía guardar esto en una carpeta por acá, ¿no? Y pues en esa carpeta no se veía nada, pero si yo la eliminaba, sí se eliminaba la información y demás. Aunque pues no era muy cómodo porque me creaba una carpeta adicional, esa carpeta tenía que eliminarla con sudo. Entonces para mí yo terminé haciendo como esta otra estrategia de, bueno, básicamente ponerlo en un volumen y ya. Y entonces el volumen yo lo puedo manipular mucho más fácil y eliminarlo. El volumen no es tan importante porque, vuelvo y juega, estamos en desarrollo, la información es muy volátil y ya. Y por último, pues la configuración de la network, ¿no? Esto siempre va a ser muy importante. Por ejemplo, ya cuando avancemos en en el curso en el mini curso que nació de la nada del ciclo de vida de una aplicación en Express, pues acá esto va a ser importante para cuando conectemos ambos contenedores y bueno, entre en juego lo que les decía, ¿no? Que tienen que utilizar esto y no localhost y demás. Y por último, pero no por ello menos importante, pues tenemos que decirle a Docker Compose que tenga presente los volúmenes y las redes que estamos creando. En este caso, App Network y AppDB. Bueno, el nombre de la network también es importante. Network no es redundante de pronto, pero pues sí recuerden mantener el nombre del producto, ¿no? Que están manejando. Como mi producto es muy genérico y solo de demostración, pues yo lo llamo app, ¿no? Pero imagínense en un servidor donde tengan 5 productos distintos y que todos se llamen app. Obviamente sería una locura. Ahora sí vamos a pasar al archivo de configuración, porque aún nos falta cositas. En el archivo de configuración acá nos dan cositas aparte que igualmente no va a entrar mucho en detalle porque yo no soy muy conocedor del tema, pero se recomiendan entre varias cosas como el login collector, al parecer supuestamente el login collector como el log statement, al parecer como que se encarga de generar el login, o sea, no el login, sino pues todos los logs, todo lo que se muestra en la terminal cuando ejecutamos la base de datos. Se supone que, voy a ver si puedo, no, esta no quería, voy a ver si puedo acá, pues se supone que era eso, ¿no? O sea, se generan los logs y se pueden guardar, porque no, una cosa distinta es verlo aquí, otra cosa es verlo en un archivo.
Déjenme un momento, me cuadro aquí, perfecto. Listen address, esto no estoy seguro si era, me parece que era la dirección, pero bueno, son configuraciones que son importantes al igual que el destination, ¿no? Que es el estándar error, aunque el estándar error pues cubre todos, los errores, los logs y demás. Y pues el filename también es importante y este me gustó mucho porque utiliza esta serie como de placeholders que permiten rotar el nombre del archivo según cada día, ¿no? Si nosotros le decimos que la rotación sea cada día y utilizamos esta nomenclatura acá, o bueno, esta sintaxis, le estamos diciendo que entonces cada día le ponga un número distinto, ¿no? Basado en el año, el mes y el día. Entonces vamos a ver el día 10, el día 11, el día 12 por separado. Entonces esta configuración es muy importante. Ya por último, bueno, en el script SQL me parece que ya está todo. De pronto yo tenía otros archivos auxiliares que vamos a abordar ahorita. Este de la purga, que sería eliminar todos los volúmenes. Y el de setup environment, que podría ser un poco más genérico, que ya lo vamos a abordar. Pero antes de eso, pues ya ahora sí vamos a ejecutar el contenedor a ver qué tipo de información tenemos. En este caso voy a hacer un Docker Compose Done. Esto lo que acabo de hacer es básicamente un alias que puedo utilizar gracias a ZSH. Yo este alias, yo accedo acá. Me equivoqué, no era así. En este alias yo accedería de la siguiente forma. Si lo escribo bien, claro está. ¿Cómo se hacía el vaino este? Hace rato que no lo escribo. Tin, efectivamente. Entonces acá los tendríamos. Me parece que con Bash también existen alias, no me acuerdo, pero bueno, acá yo tengo unos alias configurados y entre esos tengo el Docker Compose App y el Docker Compose Done. Entonces, de esta forma, pues por ese motivo puedo escribirlo de una forma mucho más corta, ¿no? Vamos a hacer un purge. Pues el purge se puede hacer de dos formas, ¿no? Docker volume remove y acordarnos del nombre del contenedor, digo, del nombre del volumen, o pues utilizando el script que les acabo de recomendar, que bueno, acá nos elimina el volumen exitosamente de la lista que nosotros tenemos. Y ahora sí, Docker Compose App. Y en caso de que más adelante pues tengan múltiples servicios, ustedes van a tener que utilizar Docker Compose App y el nombre del servicio, porque si tienen tres bases de datos, una de producción y otra de desarrollo, otra de pruebas, y solo hacen Docker Compose App, pues van a ejecutar las tres a la vez, lo cual no es un caso normal porque pues es una cada tal. Entonces yo ya para acostumbrarme pues directamente especifico el servicio pese a que solo haya uno. Entonces ahora ejecutamos y si todo está en orden, esto debería funcionar. Y se me olvidó hacer una pequeña aclaración, pero esperemos a que esto se termine de ejecutar para poder verlo. Como pueden ver, ya el log es muy distinto. Nosotros tenemos aquí la configuración que hemos hecho del login collector, el directorio donde vamos a guardar los logs. Acá tenemos el current timestamp, que es el script de SQL que especificamos anteriormente. Me acabo de dar cuenta que Oh, qué estupidez. Me acabo de dar cuenta que nos está mostrando el mouse. Qué tontería. Bueno, eso luego lo voy a modificar. Y ya por último, bueno, acá nos especifica nuevamente esto, ¿no? ¿Qué se me olvidó aclarar? Pues muy sencillo. Cuando nosotros creamos la carpeta de log, resulta que la carpeta de logs, cuando vamos a traer esos logs de Docker, es un poco polémico. ¿Por qué? Pues vamos a eliminar primero que nada la carpeta. Me parece que tengo que utilizar hasta sudo porque acá hay un dilema que yo no he podido solucionar. Ah, no era necesario. Un dilema que yo no he podido solucionar que es el siguiente. Por ejemplo, yo creo Postgres logs y pues lo normal, ¿no? Clic derecho, crear carpeta, como lo haríamos por lo general. Aquí vamos a ejecutar la base de datos y vamos a ver que no se va a poder, efectivamente, porque nos dice permiso denegado. Pues resulta y acontece que digamos que internamente, pues cuando nosotros compartimos esa carpeta, llega a Docker y Docker ve que la carpeta está a nombre pues de otro usuario que no es el que él utiliza. El usuario ahorita mismo yo he visto que hay uno que se llama Abaji, que es el que yo tengo acá. Abaji. O otros pueden ser Postgres, etc. El caso es que no he podido solucionar ese problema. Y la única forma que yo recomendaba era ponerle esta jerarquía de permisos que es un poco permisiva, que pero para el entorno de desarrollo pues no genera mucho problema. La idea es que bueno, este setup environment uno lo puede ejecutar si hay muchas más instrucciones, pero ahorita solo tenemos una. Entonces pues también lo podemos ejecutar para darle permisos un poco permisivos a esta carpeta. Y cuando yo digo permisivos me refiero a que son un poco más liberales, o sea que se pueden hacer muchas más cosas, entre esas que el contenedor de Docker puede acceder a la carpeta y hacer lo que se le dé la gana. Entonces en este caso voy a ejecutar sh setup environment
Acá como utilizo sudo tengo que especificar mi contraseña. Y ahora sí, cuando ejecutamos nuevamente la base de datos, aunque acá voy a hacer un docker compose down primero. Y acá, entonces ahora sí se crea sin ningún tipo de problema. Pero acá hay otra polémica. Porque ahora sí, vale, Docker tiene acceso a la carpeta porque le dimos el 777 que nada tiene que ver con Vegeta. Y ahora nosotros tenemos los archivos. Pero ¿qué pasa? Estos archivos vienen protegidos. Bueno, protegidos no, tienen un permiso que no nos permite verlo. Y lo mismo pasa desde la terminal. Si yo acá creo otra y me voy a... Bueno, de hecho ya estoy en Postgres. Si yo hago un cat de logs.tin, también me va a dar permiso denegado. Y es que ahí está el otro problema. Nosotros no podemos ver esto a no ser que pues ejecutemos los permisos de sudo y podamos acceder directamente desde la terminal. Otra forma que yo estaba probando era unirme al grupo que dice, porque bueno, nosotros podemos hacer un poquito de ingeniería inversa entre muchas comillas, de ver a quién pertenece esos archivos y pues nosotros podemos ver que Docker exactamente en la imagen de Postgres lo que hace es crear el archivo bajo el nombre del grupo de Avahi. Avahi es un servicio adicional, eso no es relevante. Y nos dice que solo tiene permisos de lectura y escritura para el autor que los creó, para el usuario, o sea, ni siquiera para el grupo. Yo en las pruebas que he estado realizando antes de hacer el video, traté de, primero, pues bueno, ponerle que el log sea de Avahi, de que chmod y esto también se puede hacer. Esto no me funcionó tampoco. De hecho, mi usuario, o sea, bueno, de hecho esto tiene sentido porque, por ejemplo, mi usuario Crislo está dentro de Avahi, pero pues pese a que yo estoy dentro de Avahi, esto ya les estoy enseñando un poquito de cosas básicas de servidores, pese a que yo estoy dentro de Avahi, si el archivo solo está para el autor, pues el grupo pues se jodió, que sería, si no estoy mal, estos tres, entonces pues ni siquiera el grupo puede verlo. Una de las soluciones, ¿cuál sería? Puedes ejecutar estos dos comandos para que se pueda acceder a los archivos y se puedan leer. Me parece que era el 660. Ah, no, es que hay que poner, si no estoy mal, los dos porque si no, Docker tampoco puede. O sea, es que es un enredo porque o nosotros podemos ver los archivos o Docker puede ver los archivos. No he conseguido llegar a ese equilibrio donde Docker y el usuario, que en este caso es Chris, lo puedan ver los archivos. Si alguien tiene más conocimientos acerca de esto y que pueda compartirlos, se agradecería bastante. Porque pues para yo poder ver los archivos tengo que cambiar los permisos. En este caso tendría que ejecutar esto, que sería, en pocas palabras, meterme a la carpeta. Eso sí, como ya estoy en Postgres, tengo que eliminar aquí Postgres. Y bueno, tengo que meterme a la carpeta y de forma recursiva cambiarle los permisos a cada archivo, ¿no? Como solo es uno, pues no hay mucho misterio. Y ahora ya con esto yo podría meterme y hacer esto. Bueno, entonces me parece que era este. Me parece que eran los dos. Uno de estos. Porque eran pruebas que de igual forma los apliqué y no funcionaban. No switch file or directory. Acá se me olvidó cambiar esto. Y ahora sí podríamos ingresar. No, no podemos. Tengo que hacer todo este larguero. Y pues a la final tampoco funcionaba. O sea, siempre me lanzaba permisión. De hecho, yo ejecutaba, me parece que yo ejecutaba estos tres. Y podía hacer cat. Pero si cerraba el Visual Studio Code y lo volvía a abrir, si yo lo cerraba y lo volvía a abrir, ya no me funcionaba. Entonces digamos que es una locura de permisos que bueno, ya me tiene un poquito tal. O sea, eso era joder, ahora se pone a molestar el visual, joder. Es que tengo el visual súper mal configurado, tengo que arreglarlo, a veces abre, a veces no. Vale, ya me abrió, perfecto. Sí, no sé, lo tengo súper mal configurado. Principalmente por la terminal. Especificar la terminal en Visual Studio Code dan ganas de pegarse un tiro porque es muy, muy cansón. Bueno, y se cayó. Y bueno, regresamos al ruedo ahora sí. Entonces, pues eso era todo, la verdad. Nosotros tendríamos que acceder... Joder, y no me lo abre acá. Tendría que hacerlo desde aquí. Para poder acceder y poder ver, digamos, los logs en un momento concreto, pues tendríamos que venir acá y cambiar los permisos del archivo para que pues todo el mundo los pueda ver. Y de paso, pues de todas formas, pues nosotros podemos meter a... No, mentiras, este era logs. Y nosotros pues ya poder ver los archivos. Porque sin la configuración que antes les había compartido no se podía acceder. Por lo general, en algunos videos antiguos yo tenía el punto de montaje de los logs, pero nunca se generaban logs. Y es porque pues Postgres es un poco más cansón. Bueno, puedo hablar desde Postgres, no sé cómo sea otro motor de base de datos. Y ya de esta forma nosotros podríamos acceder. Yo creo que ya no es nada más. Espero que este video haya sido de utilidad. Creo que algunos ya tienen un poquito más de spoiler porque acá tenemos una carpeta un poco interesante. Y pues recuerden que este video forma parte tanto del curso de Docker como el curso de el ciclo de vida de una aplicación donde estamos abarcando, bueno, desde el inicio hasta el final de cómo se
plantea hasta cómo llevar a producción, pasando pues por todos esos procesos intermedios de, bueno, cómo utilizo una base de datos en Docker Compose, en ese entorno de desarrollo. Y pues para serles honesto, desde que yo descubrí cómo ejecutar bases de datos de esta forma, yo dejé absolutamente de instalar bases de datos de forma local, porque pues es un beneficio muy grande. O sea, de pronto para aquellos que no sean conscientes, imagínense que, bueno, ustedes Docker pues crean una cajita para cada aplicación, porque de pronto ustedes están aprendiendo y ustedes tienen 10 aplicaciones distintas que se conectan a que todas utilizan Postgres, ¿no? Entonces imagínense ustedes que tienen una sola base de datos instalada de forma local, o sea, no en un contenedor, y entonces imagínense esas 10 aplicaciones compartiendo la misma base de datos, ¿verdad? Sé que se pueden crear bases de datos distintas, o sea, podrían que para la aplicación una tengan base de datos app 1, que para la 2 tengan app 2, etcétera, pero estar en ese mismo entorno puede llegar a tarde o temprano a relacionar o en otros casos a confundir la lógica de cada aplicación y pues hacer toda una locura, ¿no? Entonces desde que yo descubrí que yo podía pues crear una base de datos en un contenedor y aislarlo de esta forma, pues ya cada base de datos tenía su respectiva configuración. Por ejemplo, en este caso, la rotación de los archivos, porque imagínense que otra aplicación necesitaba una configuración completamente distinta, pues de esta forma con Docker nosotros lo podíamos conseguir. Y eso sería básicamente todo. Espero que este haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.